Así que, hermanos, acuérdense que estamos 40 días en la palabra. Y esta es nuestra tercera semana. Y nuestro tema de esta semana es cómo la palabra nos transforma. Y la Biblia no es como cualquier otro libro, ¿verdad? La Biblia es un libro que es único en este sentido. Que en realidad la Biblia está inspirada en Dios. Y esa inspiración en Dios tiene un poder para cambiar vidas. Pero ese poder que tiene la Biblia para cambiar vidas, no solamente cambia vidas, no solamente nos da consejería cristiana, no solamente nos da la palabra impresa, es la palabra de Dios. Y a través, hermanos, de muchos años, los científicos dijeron que el universo era finito, era infinito. Era eterno, que todo esto iba a ser eterno, el sistema en el que vivimos. Pero con el tiempo, hermanos, cambiaron las cosas. Vino Einstein, llegó la teoría de la relatividad. Llegaron otros matemáticos y dijeron que no, que esta tierra y todo este sistema un día se va a terminar. Y la palabra dice que su palabra se va a cumplir. Todas las cosas que están en este libro. Fíjese lo que dice el Salmo 33, versículo 6. No creo que esté en su pantalla, pero dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. En otras palabras, quien está hablando aquí es la palabra de Dios. Estamos hablando de un poder mayor y es el Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa. Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Que esta palabra es como un bisturí que hace una cirugía en nuestro cuerpo, en la parte más delicada. El bisturí lo hace. No lo hace una sierra eléctrica y que quiere pasar por nuestro cuerpo, obviamente nos va a destruir. Pero el bisturí sí lo hace. Eso lo usan los cirujanos cuando hacen una operación. ¿Para qué sí, Luz? Bueno, Luz no está. Así que eso es lo que hace la palabra de Dios. Hay preguntas que debo de hacerme en mi vida. Yo creo que muchas de las personas quieren cambiar, pero la pregunta es, ¿qué necesito hacer para cambiar? ¿Qué necesito hacer en mi vida para que mi vida sea transformada? ¿Qué es lo que tiene que suceder dentro de mí? Sabemos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y que puede cambiar todas las cosas. Pero ese hombre que se llamó Moody, hace 100 años, él vivía en Chicago. Y él dijo, la Biblia fue dada para cambiar las vidas. Y esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros confiamos en este libro, porque realmente este es el libro que puede cambiar nuestras vidas. Así que vamos a ver, hermanos, 7 cambios. Vamos a ver si usted quiere cambiar su vida. Vamos a ver 7 maneras específicas. Si usted invierte en la palabra de Dios, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos cambia. Vamos a ver 7 maneras en que la palabra de Dios nos cambia. Así que van a empezar a escribir en sus folletos el número 1, la número 1 para todos los que nos ven en línea. Vamos a ver que la primera manera que cambia la palabra de Dios
es que renueva mi vida. Van a ponerlo en sus folletos. La palabra de Dios renueva mi vida. ¿Qué significa eso? Cuando tu vida está derrumbada, cuando te sientes que has perdido todo, entonces la palabra de Dios te da una nueva vida, te da un nuevo comienzo, te permite empezar de nuevo. La Biblia lo llama nacer de nuevo. Y simplemente significa que obtienes una nueva vida. Le das vuelta a la hoja y tienes una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Fíjese lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Y note este nacimiento espiritual, hermanos, que nacemos a través de la palabra. Sin la palabra, Dios no nos puede salvar. Sin la palabra no tendríamos dirección. ¿Por qué? Ni siquiera sabríamos que hay un cielo si no es por la palabra de Dios. No sabríamos de la muerte de Jesús en la cruz si no fuera por la palabra. No sabríamos cómo confiar en Él si no fuera por la palabra. No sabríamos el propósito de nuestras vidas si no fuera por la palabra. En realidad, hermanos, no sabríamos nada de lo que necesitamos conocer si no fuera por la palabra que nos enseña acerca de Dios. Fíjese lo que dice este pasaje en Primera de Pedro 1:23, para que llenen sus notas en blanco. Dicen, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. En otras palabras, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea que la palabra de Dios es eterna. Usted acepta con humildad la palabra de Dios, se siembra en su corazón y entonces su alma tiene ese poder. Cuando esta palabra es sembrada en su corazón, usted tiene ese poder. Así que, hermanos, la palabra, una de las cosas que hace en nuestra vida es que renueva mi vida. La segunda cosa que aprendemos de la palabra, lo que hace es que erradica mi culpa. Muchas personas están atrapadas en el pasado, en un pasado que no han podido superar. Algunos hijos quedaron atrapados por los problemas del divorcio de los padres y todavía ya son personas adultas y todavía siguen acarreando todas estas tipos de dolor, de dificultades. Pero cualquier persona que tenga resentimientos, que tenga heridas, que tenga culpabilidad, la única manera de poder ser libres es a través de la palabra, porque la palabra erradica la culpa. La palabra nos fue dada para ser libres. Saben, en una ocasión un americano me enseñó esto y me dijo, mira Mario, hoy se dice del sueño americano que es llegar a tener tu propio negocio. Pero dice, no, ese no era el sueño americano. Dice, el sueño de nosotros, el sueño americano, era encontrar una tierra, un pedazo de tierra en este mundo donde nosotros pudiéramos ser libres. Esa es la historia del sueño americano. Lo que hoy nos han hecho de mercadotecnia, del sueño americano de tener tu propio negocio, no fue así al principio. Los hombres que establecieron esta nación, la establecieron con la palabra, porque ellos querían una nación donde ellos tuvieran la libertad de practicar lo que ellos querían practicar. Eso se llama libertad de conciencia. Esa es la razón por la que surge América.
Ni el socialismo, ni el comunismo, ninguno de estos sistemas te permite ser libre. Pero ¿por qué en esta nación sí? Porque esta nación se fundó sobre la palabra que es la que nos da la libertad. Por más que nos digan en la escuela que el socialismo y el comunismo funcionan, no es cierto, no funcionan. Vemos a los venezolanos atorados en un problema, en un conflicto económico de hambre y de todo, a los cubanos, a los chinos. Quiere decir que esos sistemas no funcionan. Pero lo que sí funciona y lo que nos hace libre es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando yo tomo la palabra de Dios, jóvenes que no han entregado su vida a Cristo, cuando ustedes toman la palabra de Dios, ustedes se bautizan, ustedes están tratando de vivir una vida cristiana, esta palabra es la que limpia tu mente y tu corazón de tu culpa. Hay en una ocasión en que Jesús le dice a sus seguidores, a sus discípulos, en Juan capítulo 15, versículo 3, dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. O sea, hay un poder de limpieza en la palabra. Cuando tú lees esta escritura, cuando tú la vives, cuando tú la aplicas a tu vida, entonces la palabra te limpia. Entonces, la tercera forma de que la palabra de Dios nos cambia es que activa mi fe. Esa es la tercera forma, hermanos. Activa mi fe. No solamente elimina o erradica mi culpa, activa mi fe. Y es muy importante porque la palabra nos da confianza. Muchas personas hoy en día no se sienten seguros. No se sienten seguros en su trabajo, no se sienten seguros en su matrimonio, no se sienten seguros en muchas áreas de su vida. Porque muchas personas no son valientes. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la oscuridad. Tienen miedo a tomar riesgos, tienen miedo a fracasar, tienen miedo a morir. Están llenos de miedo y esta sociedad en la que vivimos, esa es su problema. Es una sociedad llena de miedo y cuando la sociedad está llena de miedo, es muy fácil que los manipulen. Pero la fe es la palabra activa en nuestras vidas. La palabra dice en Romanos 10:17, para que noten esto en sus folletos: la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Saben cuál es la diferencia entre la palabra y los libros de autoayuda? Los libros de autoayuda te suelen decir algunas cosas buenas. Ellos te pueden decir lo que puedes hacer. Te dicen, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tus malos hábitos, tienes que hacer estas dinámicas. Pero todos estos libros no tienen el poder de cambiar tu vida. Estos libros te pueden decir todas las cosas correctas que tienes que hacer y tienen razón. Pero estos libros no tienen el poder de cambiar tu vida. Y esa es la razón por qué el comunismo fracasó en Rusia. Y esa es la razón por qué el socialismo va a fracasar en cualquier parte del mundo, porque no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios sí cambia. La cuarta cosa, hermanos, que la palabra puede hacer en tu vida es estimular mi crecimiento. No quiere decir que yo vaya a crecer 1 metro más, ya me voy a quedar así, tengo que aceptarlo. A lo mejor crezco para enfrente, pero no para arriba.
Espiritualmente la palabra renueva mi vida. Me permite volver a empezar. La palabra me da un nuevo comienzo. Nazco de nuevo a través de la palabra y del agua. La palabra me ayuda a erradicar mi culpa. Hay un borrón y cuenta nueva. La palabra activa mi fe. Y luego empiezo a crecer espiritualmente. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, el doctor Lucas, quien escribió este libro, dice, donde Pablo le dice a la gente en la ciudad de Éfeso, le dice estas palabras: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo está encomendando a este grupo de personas. Los está encomendando en la palabra de Dios. Está estimulando el crecimiento. Está estimulando la herencia para los que son santos. Y la palabra es una herencia para todos aquellos que son santificados en la palabra de Dios. ¿Saben lo que es una herencia? Una herencia es lo que obtienes por ser parte de una familia que es legítima. Yo creo que algunos de ustedes que están pensando dejar sus testamentos, pues van a dejar una herencia a sus hijos, a sus hijas. Yo no sé si es que les van a dejar, pero si lo tienen y lo van a hacer, ¿por qué se los van a dejar a sus hijas o a sus hijos? Porque son parte de su familia. Bueno, esta es la herencia que el Señor nos ha dejado. La palabra, porque somos parte de la familia de Cristo. Te voy a enseñar otro pasaje de la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice, este versículo lo vimos la semana pasada también. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que todo hombre esté capacitado para la buena obra. O sea que la palabra tiene un propósito. La palabra, su propósito es que vivamos de acuerdo a Dios. Ese es el propósito de la palabra. La palabra nos equipa. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos arraigarnos en ella. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Esa es la manera en que Dios nos va preparando en la vida, en el camino en el cual nosotros estamos atravesando. Es a través de la palabra de Dios. Esta mañana, cuando iba en la mañana, como a las 7 de la mañana, iba rumbo a Atlantic, Iowa. Es como 1 hora y media de aquí por el 80. Iba escuchando mi Biblia, ¿verdad? En mi teléfono. No puedo ir leyendo, pero la iba escuchando. Y esta mañana estuve hablando sobre la luz y las tinieblas. Y me encontré un pasaje que escuché en el Proverbio capítulo 15. Y dice este pasaje que las personas que viven en la oscuridad son personas perversas. Las personas que siguen el camino de la oscuridad son personas evil, maléficas. Las personas que viven que tienen un estilo de vida así, son malas. Es lo que dice Proverbios. Y lo estoy leyendo porque me quiero hacer sabio. Y dije, voy a leer Proverbios. No, bueno, lo leo porque es parte de mi lectura de la palabra. Pero déjame decirles que en mi corazón, cuando oí esa palabra, las personas que siguen el camino de la oscuridad son perversos. Sentí algo en mi corazón, porque hay gente mala, hay gente perversa, hay gente que te quiere destruir y hay gente que te va a destruir. Si tú no permites que Dios te edifique, si tú no permites que Dios te forme a través de su palabra.
La quinta forma que usa la Biblia para cambiarme es que ilumina mi mente. Ilumina mi mente. Y ahí en el Salmo 119, versículo 130, dice: la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo se entiende la luz en nuestras vidas? Algunos de ustedes a lo mejor han abierto la palabra y no ven ninguna luz, no pasa nada. A veces ocurre de inmediato, a veces se lleva tiempo, a veces te va apareciendo poco a poco. Pero este Salmo 119, versículo 99, creo que no está en sus pantallas, dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. O sea, no solamente es leer la palabra, tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da la luz, es la que nos hace brillar. Así que la meditación, hermanos, de la palabra de Dios es la clave para encender la luz en la oscuridad. La meditación en la palabra, cuando usted lee la palabra de Dios y estás meditando en ella, estás pensando en ella y la vuelves a pensar en ella, esto es lo que me va a ayudar a que la luz llegue a los rincones de oscuridad en mi vida. El Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. En otras palabras, la palabra es quien nos alumbra para que podamos tener una dirección en nuestras vidas. Dios nos ha dado la luz suficiente. Entonces, hermanos, ¿cuál es el próximo paso en tu vida para encender la luz en tu vida? ¿Qué necesitamos que hacer? Necesitamos leer la palabra, meditar en la palabra, orar en la palabra de Dios. Entonces la palabra tiene una reacción en tu vida. El Salmo 119, versículo 18 dice: abre los ojos para que contemples las maravillas de tu ley. Abre los ojos, esta palabra, para que usted pueda contemplar las maravillas de Dios. ¿Qué tamaño de oscuridad tenía Hitler, hermanos? Y les decía esta mañana que cuando estuvimos en Israel, entras al museo del Holocausto judío en Israel y tienen una foto más grande que esto. 3,000 judíos, hermanos, mujeres, niños, viejos, ancianos, jóvenes. 3,000, hermanos, fueron ejecutados ese día por los nazis. Eso pasó en Alemania, pero también está pasando, brincando la frontera, hermanos. Los están ejecutando a la gente en nuestro país. Y todos esos que ejecutan a nuestra gente en nuestro país también tienen una religión. ¿Qué está pasando, hermanos? La oscuridad está extendiéndose. Necesitamos un poder mayor. Hoy en nuestro país, en México, tienen un nuevo presidente. Pero no necesitamos más política. No necesitamos más políticos que cambien a un país. Necesitamos la palabra de Cristo que transforme a México, que transforme a las personas que tiene que transformar incluso en esta nación. La sexta manera en que Dios cambia mi vida es que eleva mi estado de ánimo. Algunas personas necesitan elevar su estado de ánimo.
Porque a lo mejor estás deprimido, te sientes sin humor, te sientes que nada te importa. Cada vez que te desanimes, no necesitas un viaje a Cancún. Cada vez que te desanimes, no necesitas un café. Cada vez que te desanimes, necesitas la palabra de Dios en tu vida. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentándonos por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esta escritura mantiene nuestra esperanza. Así que la próxima vez que se desanime, hermano, que se sienta fatigado por las tensiones, por las presiones, por los problemas, no se tome un break. Tome la palabra de Dios, medite en la palabra, ore en la palabra de Dios. Porque este libro sí tiene el poder de cambiar. Este libro tiene el poder de transformar. En el Salmo 119, versículo 114 dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. La palabra de Dios tiene su intención de renovarte. La palabra de Dios tiene la intención de alentarte. La palabra de Dios tiene la intención de darte esperanza. Aquellas personas que están perdidas, que no saben qué hacer, no saben tomar decisiones, no deje que el mundo las tome por usted. Tome la palabra, busque la verdad y aquí la encuentras. Porque este libro sí nos da la esperanza. Porque cuanto más lea este libro, más limpieza va a haber en tu vida. Vamos a ver la última, hermanos. Cómo la palabra me ayuda. La palabra libera un potencial. Muchas veces las personas viven a las expectativas de los demás. Viven por la aprobación de los demás. ¿Cómo me veo ahora? ¿Puedo salir así o no? ¿Qué dijo la moda? Necesito comprar la moda para que yo pueda ser aceptado por el círculo de personas con las que convives. No dejes que el mundo manipule tu vida. Muchas veces las personas no saben ni el potencial ni su capacidad que tienen. Muchas veces utilizas una pequeña fracción de tu cerebro. Pero fíjese lo que dice en Juan 8, versículo 31 al 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que había creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que te desbloquea. Esto es lo que te libera. Esto es lo que te da la capacidad, la posibilidad de hacer las cosas. Necesitamos, hermanos, meditar en esta palabra. Estamos en 40 días en la palabra. Necesitamos meditar, necesitamos leer, meditar y orar en la palabra. Nadie nos va a decir la verdad. ¿Cuándo han visto que un alcohólico le esté reprendiendo al otro alcohólico? Pero la palabra de Dios sí nos dice la verdad. Se lo dijo a la ciencia miles de años antes. Se lo ha dicho a la medicina miles de años antes. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo que un día todo este sistema se va a destruir. La tierra, el sistema solar, todo esto va a ser destruido. No es eterno. Entonces, la palabra nos da esperanza. La última pregunta, hermanos, ¿cómo puedo obtener estos beneficios de la palabra? 3 cosas que tengo que aprender, tengo que aceptar y tengo que hacer. Y la primera, para que la apunten en sus folletos. La primera cosa, hermanos,
es que necesito aprender la palabra. Dice Marcos 12:24, Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. ¿Y sabe a quién le está diciendo? A los fariseos. Y ellos eran los que leían la Escritura, pero no la vivían. Así que eso no funciona. Para conocer la Escritura necesitamos vivir la Escritura. Necesitamos seguir esa lógica. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, no está en sus pantallas, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser cambios de muerte. Mi hijo, hija, esa persona no te conviene, no te metas con esa persona. Pero el joven insiste: es que se ve muy bonita, mami, no miras las uñas que trae. Es que el muchacho todavía no sabe lo que cuestan las uñas. Es que mira cómo viste, es que el muchacho todavía no sabe lo que cuesta gastar ahí. Hermanos jóvenes, hay cosas que a nosotros nos parece que son buenas, pero al final son muerte y son destrucción. No quiero decir que no encuentren una pareja, no quiero decir eso. Lo que estoy diciendo es que si yo realmente quiero obtener el beneficio de la palabra, necesito aprenderla. La segunda cosa, hermanos, que yo tengo que obtener como beneficio, si quiero obtener los beneficios de la palabra, necesito aceptarla como mi autoridad. ¿La están escribiendo? Esta es la segunda, hermanos. Acepte la palabra como su autoridad. Hay cosas en la Biblia que no la vamos a entender, pero usted acéptela. Hay cosas en la Biblia que no nos gustan, pero la voy a aceptar. Hay cosas en la Biblia que son inconvenientes, pero las acepto. Hay un infierno. La Biblia habla de un infierno. Y la Biblia dice que si usted no se arrepiente y no se bautiza y no le es fiel a Dios, vas a un infierno. Hay cosas en la Biblia que deseo que Dios nunca hubiera dicho, pero las tengo que aceptar, porque Dios es Dios, yo no soy nadie, hermanos. Es difícil si nos queremos subir a una carrera de entender por qué Dios hace lo que Él hace. Acuérdese, Él es Dios, usted no. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Esta palabra, hermanos, necesita crecer en nuestras vidas. Si esta palabra no crece en nuestras vidas, no le damos la autoridad que merece, hermanos, estamos viviendo una vida cristiana, algo que se parece al cristianismo. Si yo quiero obtener los beneficios de la palabra, necesito vivir, actuar en ella. Juan capítulo 13 versículo 17 dice: ahora que sabes estas cosas, Dios los bendecirá por saberlas. Eso es lo que dice la palabra, y eso es verdad. Ahora que sabes estas cosas, Dios los bendecirá por escribirlas. Dios los va a bendecir por leerlas. Dios los va a bendecir por meditar en ellas, y Dios los va a bendecir por vivir en la palabra, porque somos hacedores de la palabra. No solamente somos bendecidos por la parte de la palabra que sabes, sino por la parte de la palabra de Dios que estás haciendo. Entonces tengo que aprenderla. Tienes que aceptarla como autoridad, y después tienes que actuar en ella. Cuando tú lo haces, ¿sabes qué pasa? Para terminar,
Mi vida es renovada. La culpabilidad en tu vida es erradicada. Mi estado de ánimo es elevado. Mi fe se activa. Mi crecimiento espiritual es estimulado y sigue creciendo, creciendo mi potencial hasta ser libre. ¿Saben? Todas estas cosas suceden cuando yo tengo la oportunidad de aprender, de aceptar y de actuar en la palabra de Dios. Esta nación, ese fue el sueño americano, conseguir una tierra que les diera la libertad de pensar, y lo lograron. Jóvenes que van a estar adelante de nosotros, porque un día nos tenemos que ir nosotros. Que nadie les quite ese sueño de ser libres en la palabra de Dios.